Bueno, hoy vamos a hablar de los radiofármacos de terapia. Desde que se aisló el radio al radio 26 por los Curies en el 1898, los efectos biológicos de la radiación se empezaron a estudiar y desde ese momento fueron interesantes para ver en qué se podían utilizar. Desde hace más de 6 décadas se han utilizado agentes radioactivos para el tratamiento de distintas enfermedades, por ejemplo, enfermedades proliferativas. Se ha utilizado, por ejemplo, el iodo 131 para el tratamiento de cáncer de tiroides, el 89 cloruro de estroncio para el tratamiento del dolor óseo que está asociado a las metástasis que se producen en hueso. Entonces, se han diseñado muchos radiofármacos desde ese momento hasta ahora y en la clase de hoy vamos a ver algunos de ellos. Vamos a hacer un pequeño repaso de los tipos de radiación que son útiles para los radiofármacos de terapia, los efectos biológicos que causan estas radiaciones sobre las distintas células de las personas, el poder de penetración de cada uno de ellos. Vamos a hablar qué características tienen que tener los radiofármacos de terapia, cómo tienen que ser diseñados, y también vamos a hablar de distintos ejemplos de radiofármacos de terapia, como por ejemplo, radiofármacos que sirven para lo que es tratamiento de cáncer, o radiofármacos que se utilizan para la terapia paliativa del dolor, o radiofármacos que se utilizan para la radiosinobectomía. Para recordar, nada más, tenemos distintos tipos de radiación, los más comunes son alfa, beta y gamma, y no todos ellos sirven para lo que es el tratamiento de enfermedades, porque obviamente las características de las radiaciones son todas distintas. La radiación gamma no nos sirve solamente para lo que es diagnóstico, pero las alfa y las beta menos sí nos sirven para lo que es terapia. Vamos a ir hablando de ellas y también de las características, los distintos poderes de penetración que tenían. No sé si se acuerdan que las partículas alfa tenían menor poder de penetración porque entregaban toda su energía en un corto rango, un rango lineal. Sin embargo, cuando ya pasamos a las partículas beta menos, este rango es un poquito más amplio y depositan la energía en un rango un poco más amplio y pueden ser frenadas por distintos materiales, por ejemplo, aluminio o plástico. Entonces, para lo que es terapia, necesitamos radionucleidos con alta transferencia lineal de energía, que era el LED, ¿te acuerdas? Que LED significa transferencia lineal de energía. Entonces, nos sirven los de emisiones alfa, los de emisiones beta menos, los que tienen captura electrónica o electrones de conversión interna, ¿no? Entonces, el gamma es para diagnóstico y el alfa y el beta menos para terapia. Por ejemplo, los beta menos son los más utilizados para las distintas aplicaciones en radiofármacos de terapia. En la clínica, las partículas beta menos suelen ser de electrones de más alta energía, que son emitidos desde el núcleo, que los emiten en forma de un espectro o continuo de energía con distintos rangos hasta un máximo de energía. Entonces, siempre que hablemos de las emisiones beta menos, vamos a hablar de la energía beta menos máxima y la energía beta menos promedio. El rango de los electrones que son expulsados en este tipo de decaimiento es bastante grande, más que las alfa, y la densidad de ionización en sus recorridos son menor que las alfa, por eso se explica el menor LED de las emisiones beta menos con respecto a las de las alfa. Vamos a encontrar durante esta charla distintos radionucleidos
que son emisores beta menos que se utilizan para terapia. Por ejemplo, tenemos el 32 fósforo, el 47 escandio, el 64 cobre, el 67 cobre, el 89 estroncio, el 153 samario, el iodo 131, el litrio 90, el lutecio 177, el 186 o 188 renio, son algunos ejemplos. En cambio, los emisores alfa son partículas que son núcleos de helio porque tienen 2 protones y 2 neutrones, de alta energía que producen una mayor densidad de ionización a lo largo de su camino recorrido y son clasificadas como radiaciones de alto valor de transferencia lineal de energía, de alto LED. Usualmente depositan su energía en un corto rango de distancia, usualmente entre los 40 y 100 micras, o sea, es muy chiquito. Son emisiones de una sola energía, o sea que acá no vamos a hablar como veíamos en las beta menos, que íbamos a hablar de energía beta máxima o beta promedio, vamos a hablar del valor de energía porque son monoenergéticas. Tienen la capacidad de ser muy citotóxicas, o sea, y son efectivas también en lugares donde, por ejemplo, hay tejido hipóxico, que no hay oxígeno, o sea, ahí también son muy efectivas. Existen más de 100 radionucleidos que decaen por energía alfa, sin embargo, por decaimiento alfa, pero la mayoría de ellos tienen periodos de semidesintegración muy largos, que no son compatibles con las aplicaciones in vivo, o tienen características que no los hacen deseables para esto. Otra desventaja que tienen los radionucleidos alfa es que son difíciles de producir, no son tan fáciles de producir con la pureza necesaria y en grandes cantidades como los necesitamos para terapia, entonces eso limita más su uso. Van a ver que casi todos los radiofármacos que hoy hablemos van a ser emisores beta menos, o la gran mayoría. Hay dos que se vienen utilizando bastante en radiofármacos de terapia, y son el 211 astato y el 212 bismuto. Vamos a ver algunos ejemplos después. Como ustedes ya saben, las radiaciones pueden producir efectos directos o indirectos en las células, se producen daños directos o indirectos. Cuando la radiación causa una excitación o ionización sobre un sistema biológico, en el nivel de sus moléculas críticas, por ejemplo, proteínas, estructuras celulares, mitocondrias, organelos, lípidos, todo esto puede causar una ruptura de esas moléculas, o sea, de enlaces de esas moléculas, o modificación de estas. Entonces esto causa que cambios en la célula, que son muy malos, y es lo que se llama el efecto directo de las radiaciones sobre el ADN. Las distintas cosas que pueden suceder, puede ser que la radiación ataque, por ejemplo, una proteína que sea muy importante, por ejemplo, una polimerasa dentro de una célula, puede ser que ataque estructuras como distintos organelos y sus distintas funciones, o que ataque, por ejemplo, las cadenas de ADN, como vemos acá en este dibujo, y que haga que sea imposible replicar la célula por el ataque de esa radiación en el ADN y que no se pueda seguir dividiendo la célula. Entonces, esos son los efectos directos de la radiación. Y los efectos indirectos ocurren en estos sistemas biológicos que son, obviamente, nuestras células son sistemas que son esencialmente acuosos, entonces van a existir moléculas de agua en el ambiente, de modo que la energía que se absorbe de la radiación hace que se produzcan los radicales libres, y estos dan lugar a mecanismos secundarios de daño llamados efectos indirectos de la radiación, y esos radicales libres atacan a esas distintas proteínas, estructuras celulares o membrana y producen daño. Los radicales libres tienen electrones desapareados y poseen un gran poder reactivo, o sea, ellos reaccionan muy rápidamente, o sea, tienen ese poder de reaccionar con cualquier cosa que haya en el medio.
y tienen una vida media muy corta. Las moléculas de ADN, como vemos acá, tienen grupos que son nucleofílicos de la desoxirribosa, de las distintas pares de bases que tiene acá el ADN, y quedan expuestos al ataque por especies reactivas del oxígeno, que hace que sucedan distintos daños en el ADN. Por ejemplo, se puede romper el esqueleto de azúcar, fosfato, pueden modificarse las pares de bases que hay acá, por ejemplo, las purinas se pueden depurinar, y por el ataque de este hidroxilo, este radical hidroxilo, se pueden formar uniones cruzadas, cross-links se llaman, entre ADN y ADN, o entre el ADN y una proteína externa, o pueden causar mutaciones. Todos estos daños se pueden reparar por parte de las distintas proteínas que reparan la célula, pero cuando la velocidad de reparación es superada por el daño de lo que se está generando, eso lleva a que el daño sea tan grande, no se pueda reparar y se muera la célula. ¿No? Acá tenemos una tabla en la que están las radiaciones y sus propiedades físicas. En este tenemos un ejemplo de un radionucleido emisor beta menos, uno alfa y uno de electrones Auger. Entonces, tengo los distintos radioisótopos, las distintas energías máximas de cada uno de ellos, o sea, en el caso del itrio es energía máxima, y tengo el poder de penetración aproximado de cada una de estas radiaciones. Los rangos de las partículas beta menos están dadas en milímetros. Entonces, tengo, por ejemplo, si uso litrio 90, que es el emisor beta menos con mayor energía beta menos máxima que tenemos. O sea, tengo una penetración en el tejido más o menos de 10 milímetros. O sea, es una penetración bastante grande para lo que van a ver después. Después, cuando estoy en las partículas alfa, que en este caso tenemos el bismuto 213, vemos que la penetración disminuye a unas 4 o 5 células, que sería entre 50 y 100 micras. Entonces, esto hace que las partículas alfa sean efectivas para tumores pequeños, porque en esto tengo un poder de penetración bastante pequeño, de pocas células. En cambio, los radionucleidos que emiten electrones, como por ejemplo el indio 111, son efectivos cuando este radionucleido entra dentro de la célula, porque ahí puede dañar la emisión de los electrones, pueden dañar, por ejemplo, estructuras como el ADN, y ahí se muere esa célula. O sea que su acción está limitada al interior de la célula. Para el diseño de radiofármacos con radionucleidos emisores de electrones, como por ejemplo un indio 111, es necesario que el radiofármaco sí o sí ingrese a la célula, de preferencia dentro del núcleo de la misma, para que se pueda llevar a cabo el que muera la célula. Entonces, esto es todo un desafío al desarrollar radiofármacos con este tipo de emisores, entonces van a ver que no son los más. O sea, vamos a ver que no hay tantos ejemplos. En la siguiente tabla que tenemos acá, se muestran algunos de los distintos radionucleidos utilizados en la terapia con radionucleidos, que tienen el tipo de emisión, el periodo de semidesintegración, la energía máxima, en el caso de los beta menos, y el rango de penetración en tejidos máximo más o menos de cada uno de ellos. El uso de cada radionucleido dependerá del tipo de emisión, las propiedades físico-químicas, el periodo de semidesintegración, la farmacocinética en vivo, el costo que tenga desarrollar u obtener cada uno de estos radionucleidos, y la disponibilidad que yo tenga también de acceder a cada uno de ellos. Porque van a ver que algunos necesito tener un ciclotrón, o algunos necesito tener, puedo tenerlos desde otros sistemas, por ejemplo generadores, entonces lo hacen que sean más fáciles de tener para poder utilizar. El tiempo de semidesintegración
Es una propiedad crítica para el diseño de radiofármacos de terapia, porque tiene que ser compatible para poder llevar el radiofármaco al sitio que yo quiero, y que no sea ni muy largo para que esté eternamente dentro del cuerpo del paciente, ni muy corto como para que ni siquiera llegue al lugar de que yo quiero tratar. Entonces, por eso tenemos estos tiempos que son compatibles con el hacer radiofármacos y que funcionen realmente. Cuando tengo, por ejemplo, que marcar un anticuerpo monoclonal, ahí el tiempo tiene que ser un poquito mayor porque la farmacocinética de los anticuerpos son más lentos con respecto a los de las moléculas pequeñas. Entonces eso también lo tengo que tener en cuenta cuando yo voy a elegir el radionucleido. Entonces acá tenemos el itrio 90, que ya les conté un poquito en la diapositiva anterior, el 188 reño, que también es un beta menos, y que tiene un periodo de semidesintegración de 17 horas, es bastante bueno. Tengo después, por ejemplo, el 153 amario, que tiene casi 2 días, el iodo 131 de 8 días, el lutecio de casi 7 días, el indio que estábamos viendo recién tiene casi 3 días, después tenemos el bismuto y el astato tiene uno 1 hora y el otro 7 horas, o sea, vieron que es mucho más cortito con respecto a los que habíamos visto de beta menos. Y acá se puede ver que todos los beta menos tienen un rango en tejido bastante grande en milímetros, y ya cuando pasamos a los alfa ya es mucho menor ese rango. Hay muchos de estos radionucleidos que a su vez, además de emitir partículas beta menos, emiten emisiones gamma. A veces la emisión de fotones en baja abundancia, menor por ejemplo del 10%, está bueno porque permite confirmar mediante imágenes la captación y biodistribución del fármaco que le di al paciente. Y también permite realizar cálculos dosimétricos de órganos críticos o tejidos críticos con respecto a la dosis que yo le doy. Pero tenemos algunos de ellos que son beta menos puro. Por ejemplo, el itrio 90 es beta menos puro, el 89 es estroncio, acá, y el 32 fósforo, que en esta tabla no está, pero también está bueno que lo sepan. ¿No? Un radiofármaco, como ya lo han visto durante todo el curso, es una sustancia que contiene un átomo radioactivo dentro de su estructura y que por ende, por su forma farmacéutica, cantidad, calidad de la radiación, puede ser administrado a seres humanos con fines diagnósticos o terapéuticos, y el que a nosotros nos interesa en la clase de hoy son los fines terapéuticos. El procedimiento está en preparar un radiofármaco, se le administra al paciente. La vía más común es vía intravenosa, sin embargo no tiene por qué ser la única. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver cuando hablemos de radiosinobectomía, vamos a ver que la administración es mediante exactamente a los sitios que yo quiero tratar, entonces no es la única, la intravenosa, hay otras. El radiofármaco, luego que se le da al paciente, se acumula selectivamente en los distintos lugares a donde está planeado que ese radiofármaco vaya. La energía de la radiación emitida es la que destruye las células y obtengo el efecto deseado, que es mejorar la salud de ese paciente. Entonces, las características de un radiofármaco de terapia, las características ideales es que yo pueda tener un radiofármaco obviamente con alta pureza radioquímica, porque yo quiero darle toda esa radiación, que además es una radiación que va a matar células, quiero dársela en el lugar que yo quiero tratar, no otros órganos, por ejemplo, que yo le dé un radiofármaco que vaya a tiroides y que después la radiación me termine acumulándoseme en estómago. No, yo no quiero eso porque no quiero matar células del estómago, sino quiero matar la mayor cantidad posible de las que están en tiroides. Tiene que también tener una alta estabilidad, porque yo quiero darle el radiofármaco y que el radiofármaco no se me destruya, porque después va a ser una molécula totalmente distinta y va a biodistribuirse en lugares distintos. También tienen que tener baja toxicidad,
una alta selectividad de captación en el lugar, en la zona a tratar, o sea, tiene que haber mucho mayor captación en el tejido que yo quiero tratar, que le llamamos tejido blanco, con respecto al tejido que yo no quiero tratar, que es el tejido no blanco. Tengo que elegir el radionucleido, la energía, el tipo de emisión adecuado para la lesión y el proceso a tratar. Por ejemplo, si tengo tumores chicos, puedo elegir un radionucleido beta menos que tenga una energía beta menos más baja, y si es más grande puedo elegir uno que tenga más alta, porque el poder de penetración me va a cambiar. Y tengo que tener en cuenta que me gustaría el radiofármaco que tenga la posibilidad de poder administrar de manera sistémica o localizada el área a tratar. O sea, yo le pueda dar de una forma o la otra el radiofármaco. Vamos a hacer un poquito de historia. En 1896 se descubrió la radioactividad. Ya poquitos años después, Graham Bell sugirió poner fuentes radioactivas cerca de los tumores con fines terapéuticos, y unos 33 años después se empezó a aplicar el fósforo 32 para tratar la leucemia. Ese fue el primer uso que se le dio a un radionucleido para terapia. Luego se descubrieron el yodo 131 y el cobalto 60, y con yodo 131 trataron el primer paciente de cáncer de tiroides en 1946, y a los pocos años la FDA aprueba la utilización de yodo 131 para pacientes con cáncer de tiroides. Años después se empezaron a utilizar los primeros anticuerpos marcados con yodo 131 para radioinmunoterapia, y en el 2003 tenemos que la FDA aprueba el primer anticuerpo monoclonal para tratamiento de linfoma, en este caso linfoma no Hodgkin, que es el Cevalin, que es la marca comercial, como agente de radioinmunoterapia. Entonces yo les había dicho que íbamos a ver terapia de procesos neoplásicos, o sea, de cáncer, terapia del dolor óseo y radiosinobectomía. Vamos a empezar con los procesos neoplásicos. Cuando yo quiero tratar a un paciente que tiene cáncer, puedo utilizar radioterapia también, pero el uso de radiofármacos tiene la ventaja de que si yo con la terapia con radiofármacos solo irradio el tejido blanco, pero cuando yo hago con radioterapia externa, yo irradio toda la piel y los tejidos que atraviesa ese haz de radiación. Entonces la terapia de radiofármacos es mucho más efectiva porque daño menos tejidos. Y cuando quiero tratar metástasis, que los pacientes suelen tener en varios lugares distintos, cáncer, yo con los radiofármacos no necesito saber dónde están localizados estas metástasis, porque ya con el paciente, si yo le administro el radiofármaco va a ir y va a encontrar esos sitios donde hay metástasis, sin necesidad de yo tener que saber la localización de ellas previamente. Si yo hago radioterapia externa, sí las tengo que tener localizadas para saber qué lugares son los que yo tengo que irradiar con el haz de radiación. Entonces, estas dos ventajas hacen que la terapia de radiofármacos sea muy buena y muy que llame mucho la atención. Vamos a ver primero el cáncer de tiroides, cómo es que lo tratamos. El cáncer de tiroides fue una de las primeras aplicaciones para las cuales se utilizó un radiofármaco de terapia para su tratamiento. El yodo radioactivo fue introducido en 1964 para el tratamiento de cáncer de tiroides y continúa siendo el método más eficaz. Acá tenemos cómo era una foto de ese primer tratamiento. El yodo 131 es un emisor beta menos que tiene un periodo de semidesintegración de 8 días.
decae por emisión beta menos con unas gamas que podemos ver acá. Esas gamas asociadas tienen 364 kiloelectronvolts, otras, y la más grande tiene 637 kiloelectronvolts. La partícula beta menos deposita la gran parte de su energía en el rango de 2,2 milímetros desde el sitio de origen. El tratamiento con yodo 131 me permite, cuando yo le doy el radiofármaco al paciente, también ver el progreso y biodistribución del radiofármaco en el cuerpo, porque tengo estas gamas asociadas. Entonces, cuando el yodo 131 decae a xenón 131, además de las beta menos que me van a matar el tejido, tengo estas gamas con las que yo voy a poder ver cómo voy con el tratamiento y si el radiofármaco se está acumulando en la tiroides como yo quiero. El yodo 131 se utiliza para erradicar células de los carcinomas diferenciados de tiroides, ya sea folicular o papilar, y los sitios de metástasis que hayan en el cuerpo del paciente. Luego de que se le saca la tiroides a un paciente, o sea que se le hace una tiroidectomía, se suele dar a los pacientes una dosis de yodo ablativa de 100 a 200 microcuries, con el fin de eliminar todo tipo de tejido tumoral restante que pueda haber quedado en el lugar de la cirugía y las distintas metástasis. Y esto asegura un éxito en el tratamiento de ese cáncer. También para lo otro que se utiliza es para el tratamiento de hipotiroidismo asociado a enfermedad de Graves. En este caso, en el hipertiroidismo, sucede cuando la glándula tiroides empieza a trabajar de forma excesiva y produce mucho T4, y esto hace que aumente tanto la cantidad de T4 que hay en el cuerpo, que le produce una enfermedad al paciente. Entonces se da una dosis de yodo radioactivo para matar tirocitos y disminuir su función a un nivel normal, ¿no? Pero el más común es el tratamiento complementario de la cirugía. ¿Cómo es que se hace? Se le administra al paciente iodo de sodio radioactivo. Puede ser administrado vía oral mediante una solución líquida, o pueden ser cápsulas. La solución es una solución líquida, clara, incolora, que tiene agentes reductores para que no se me volatilice el yodo en forma de yodo molecular, porque si no pierdo la molécula radioactiva que yo quiero. Entonces suelen tener ciertos agentes reductores para minimizar la formación de ese yoduro. Luego, ese radiofármaco ingresa, y lo que pasa es que se empieza a absorber el radiofármaco en el intestino. El yodo se absorbe rápidamente en el tubo digestivo y se distribuye a los distintos órganos. Luego, uno de los órganos que se lleva casi toda la radioactividad es la tiroides, porque la tiroides tiene que formar hormonas, que son la T3 y la T4, entonces el consumo de yodo de la tiroides es muy alto. Entonces se va a llevar la mayoría de todo ese yodo que absorbimos en la ingesta. Y luego la radiación va a matar a esos tirocitos, y así tenemos una mejoría. Los tirocitos son las células en la glándula tiroides que captan el yodo de manera activa. El yodo radioactivo va en la sangre y es captado por el tirocito, y luego dentro es utilizado para la formación de estas hormonas, la T3 y la T4.
La radiación beta menos es la que va a ser encargada de matar esas células después. Acá tenemos en la imagen un patrón de biodistribución normal del yodo 131 cuando se le da a un paciente que no tiene ninguna enfermedad, solamente para ver cómo se biodistribuye. Vemos que hay órganos que captan, además de la tiroides, que captan yodo. Ellas son glándulas salivales y estómago, que los vemos acá bien oscuritos. Y vemos que la vía de eliminación es urinaria, vemos que acá tenemos un riñón, acá vemos la vejiga, y también por vía hepática y termina yendo por la materia. Acá tenemos imágenes con un equipo, que es este equipo que ustedes tienen acá, que es un equipo que mide la radiación que llega a tiroides y toma estas imágenes, en las cuales se puede ver claramente la captación de yodo por la tiroides, ¿no? Solamente para mostrarles las imágenes que se pueden ver, porque el yodo tiene emisiones gamma asociadas. Tenemos también el linfoma no Hodgkin, que se puede tratar con radioinmunoterapia. La radioinmunoterapia es la terapia en la cual se utilizan anticuerpos monoclonales que se marcan con radionucleidos. Los anticuerpos son proteínas de alto peso molecular, del tipo gamma globulinas, que se encuentran en la sangre y son producidas por los linfocitos tipo B del sistema inmunitario adaptativo. La función que tienen los anticuerpos es identificar y neutralizar elementos extraños, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos. ¿Y cómo lo hacen? El anticuerpo posee la capacidad de reconocer un antígeno y se une a este mediante estas partes del anticuerpo. Entonces, los anticuerpos monoclonales, que son los que nosotros vamos a estar hablando, son anticuerpos idénticos entre sí producidos por un único clon del linfocito B productor de anticuerpos, que están diseñados para actuar frente a una diana concreta. O sea, por ejemplo, pueden estar hechos para actuar contra una bacteria entre sí. O sea, todos esos anticuerpos van a ser todos igualitos. Yo tengo en una célula normal, hay proteínas, hay lípidos en la membrana celular, características de esa célula que tengo. Por ejemplo, si es una célula renal, tengo distintas proteínas con respecto a una célula, por ejemplo, de cerebro. En las células cancerosas, lo que se ve, sea cual sea el órgano, es que hay una sobreexpresión de ciertos receptores, antígenos o lípidos de superficie, y están en muchísima cantidad. Entonces, estas moléculas que están en tanta cantidad pueden ser un blanco molecular para el yo actuar contra esa célula cancerosa. Entonces, si yo tengo un anticuerpo que reconozca ese antígeno, que está muy sobreexpresado en estas células, yo puedo hacer un tratamiento mediante radioinmunoterapia. Entonces yo tengo que tener el anticuerpo indicado que pueda reconocer ese antígeno de superficie que está sobreexpresado. Entonces, el anticuerpo está marcado con un material, con un radionucleido radioactivo, y el anticuerpo reconoce esa célula, se une al antígeno, y la radiación que emite ese radionucleido mata la célula a la cual el anticuerpo está unido. Ese sería el fundamento de nuestra técnica. ¿Qué ventajas tiene hacer radioinmunoterapia? Yo tengo en los distintos tipos de cáncer, tengo una gran cantidad de antígenos que están sobreexpresados en las distintas patologías. Entonces, puedo elegir un anticuerpo que vaya contra esos antígenos y tener
hacer radioinmunoterapia. No necesito que el sistema inmunitario del paciente funcione correctamente para que la inmunoterapia, o sea, la radioinmunoterapia funcione correctamente. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar, darle ese anticuerpo, el anticuerpo va a reconocer su antígeno y la radiación va a ser la encargada de matar esas células. Entonces, me sirven pacientes que estén inmunocomprometidos también. Existe el efecto del fuego cruzado, que yo se los voy a explicar ahora en la próxima diapositiva más claramente, y hay una mayor exposición de los tumores a la radiación frente a otros órganos porque el anticuerpo es selectivo y solamente se une a las células tumorales. Entonces ahora les iba a explicar el efecto del fuego cruzado. El efecto del fuego cruzado permite la erradicación de células que no son atacadas por el anticuerpo. O sea, yo tengo un anticuerpo acá que se une a esta célula, pero sin embargo esta célula no tiene ningún anticuerpo unido, pero la radiación que el radionucleido está emitiendo llega también a matar a esta célula. Eso es el efecto del fuego cruzado. ¿Por qué? Porque la radiación tiene un rango de penetración de varias células. Entonces, solamente con este anticuerpo unido a esta célula, yo puedo matar varias células. ¿Tá? Y esto es muy importante y muy beneficioso en la radioinmunoterapia. Puedo usar distintas estrategias para marcar el anticuerpo monoclonal con el radionucleido que yo elija. Pero tengo que tener en cuenta qué tipo de radionucleido estoy utilizando y, por ejemplo, si utilizo un radioisótopo del yodo o si utilizo un radiometal, por ejemplo, vimos en la clase de galio, vimos metales como por ejemplo el 90 itrio o el indio 111. Entonces, para los radiometales es necesario utilizar agentes quelantes que se unan a la glicoproteína, al anticuerpo, por medio de los azúcares que tiene ese anticuerpo. Entonces se une ese agente bifuncional, que es un agente quelante, que es capaz de unir también a la molécula, y ahí se une el radiometal de elección. Lo más común de agente bifuncional que se utilizan para estos metales son, por ejemplo, poliaminocarboxilatos, que vimos en la clase del galio, por ejemplo, derivados de DTPA o derivados del DOTA. También lo otro que puede suceder es que el agente quelante, en vez de unirse a los azúcares, se una a grupos aminos laterales presentes en las lisinas, o se unan a tioles que hayan en cisteínas, en residuos de cisteínas, en esta parte de la proteína. Y ahí se une mi agente bifuncional y el metal que yo quiero unir. Y si no, la otra opción es, en los residuos de tirosina, yo tengo un yodo unido covalentemente. Y lo que puedo hacer es unir yodo 131 o yodo 125 mediante métodos oxidativos como el de la cloramina T, que lo vieron en el teórico de yodo. Entonces acá les muestro el primer radiofármaco. El primer radiofármaco se llama de esta forma, 90 itrio ibritumumab tiuxetan, pero el nombre comercial es Cevalin. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una de estas partes del radiofármaco. Es un radiofármaco que se utiliza para el tratamiento del linfoma no Hodgkin de células B, que es un tipo de cáncer de linfocitos que afecta con más frecuencia a adultos y que, por ejemplo, en Estados Unidos representa el 4,3% de todos los nuevos casos de cáncer anuales. Entonces, la radioinmunoterapia es una estrategia para el tratamiento de la enfermedad porque esta es capaz de atacar a los distintos lugares donde tiene cáncer la persona, o sea, los distintos sitios donde hay cáncer, y porque
ataco a células B que son radiosensibles, o sea que van a morir luego de que la radiación ejerza su efecto sobre ellas. Tengo un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es un anticuerpo tipo IgG, que es murino, que se llama, el nombre del anticuerpo es ibritumumab. Por eso acá tenemos noventraitrio y ibritumumab. Luego tenemos el agente quelante, que es un derivado del DTPA, que va a coordinar al metal mediante 3 nitrógenos de aminas, que vemos acá, y 5 oxígenos de carboxilatos, que vemos acá. O sea que el número de coordinación, acá en mi complejo obtenido, es un número de coordinación de 8. Este agente bifuncional se le llama tiuxetán. Entonces, por eso, ibritumumab por el anticuerpo, tiuxetán por el agente quelante. El itrio 90 es el radionucleido que va a ejercer su acción. El itrio 90, como habíamos hablado, es un emisor beta menos puro que tenía una energía beta menos máxima de 2,2 megaelectronvolts, o sea que es el más potente de todos los beta menos. Ya les dije que se utilizaba para el tratamiento del linfoma no Hodgkin de células B, y el objetivo es dirigir la radiación ionizante al tumor mediante el uso de este anticuerpo, que es el ibritumumab, que tenía como blanco estos anti-CD20. CD20 quiere decir clúster de diferenciación. Ese CD20 está sobreexpresado, es un antígeno que está sobreexpresado en los linfocitos, que son cancerígenos, o sea que son del linfoma no Hodgkin, estas células B. Entonces, como este CD20 está repetido en las células B tumorales tantas veces, es un muy buen blanco para que estos anticuerpos localicen y que lleven la radiación. Acá tenemos un ejemplo de un paciente previo al tratamiento con el radiofármaco, que acá tenemos la primera imagen, y luego del tratamiento. Este paciente tenía linfoma no Hodgkin. Antes de tratarlo, se le hizo una FDG en la cual se podían ver los distintos sitios donde captaba el fármaco. Luego se le hicieron 2 administraciones del radiofármaco, del Cevalin, del itrio 90 ibritumumab tiuxetán, y vemos acá la FDG que se le hizo posteriormente y no vemos ninguna de todas estas manchitas negras que veíamos en la imagen A. Entonces acá tenemos un paciente en los cuales se ve claramente que disminuyeron los lugares donde hay tumor. O sea, se ve el beneficio del fármaco. Acá tenemos otro radiofármaco que también sirve para radioinmunoterapia, que es el iodo-131 tositumumab. Este radiofármaco también sirve para linfoma no Hodgkin de células B. Sin embargo, sirve para los pacientes que recaen, para los que tienen recaídas, o que no responden a ningún otro tratamiento. No se utiliza como primera opción, ¿no? Entonces, en este caso también tengo un anticuerpo, que el anticuerpo también es un anticuerpo murino, que se llama tositumumab, que está marcado con iodo-131. Ese iodo-131 está unido a las tirosinas presentes en las cadenas aminoácidicas del anticuerpo monoclonal. Efectos secundarios, puedo tener, por ejemplo, hipotiroidismo, por causa de que este iodo-131 se suelte del anticuerpo
y que termine en tiroides, por ejemplo, también tengo náusea, o síndrome mielodisplásico. Como este iodo 131, si se suelta, es capaz de ir a la tiroides, es necesario bloquear la tiroides 24 horas previas al régimen del radiofármaco. Entonces yo le tengo que dar al paciente mucho iodo en forma de iodo de potasio o en tabletas o en solución para que el paciente tenga mucho iodo en la tiroides y si llegara a haber un poco de iodo que se suelte del radiofármaco, no vaya a la tiroides, sino que se elimine por orina, ¿no? Ahora vamos a ver otra enfermedad, que son los tumores neuroendocrinos. Estos son un grupo heterogéneo de tumores que se caracterizan por tener un metabolismo endocrino y por derivar de células endocrinas. Son un grupo bastante complicado para diagnosticar y se originan principalmente en lo que es intestino, páncreas, pulmones, y tienen una característica principal que los separa de todo el resto de los tumores, que captan neuroaminas. ¿Por qué? Porque tienen un receptor de membrana, que es el receptor de somatostatina, presente en las células. Ese receptor de somatostatina lo vimos en la clase de marcación con galio, que teníamos distintos radiofármacos que eran capaces de diagnosticar esta enfermedad. Entonces ahora vamos a hablar de los de tratamiento. La somatostatina es una proteína que hay dos formas, una larga de 14 aminoácidos y una corta, que regula la liberación de varias hormonas e inhibe la secreción de péptidos y neuroreguladores de varios tumores neuroendocrinos. Se une esa somatostatina a esos receptores de somatostatina del tipo 2, que son receptores de membrana acoplados a la proteína G y que son expresados en alta densidad en las células neuroendocrinas tumorales. Hay 5 subtipos, pero el subtipo 2 es en que se encuentran los tumores neuroendocrinos. Hay varios radionucleidos que se han propuesto para hacer radiofármacos para terapia de tumores neuroendocrinos. Los más utilizados de toda esta lista que vamos a ver son el lutecio 177 y el itrio 90. Acá tenemos algunos de los análogos de somatostatina que vimos para la clase pasada, la de galio. Tenemos octreotide, lanreotide, vapreotide, que eran péptidos de 8 aminoácidos, que eran capaces de unirse a los distintos tumores neuroendocrinos. Estos son los análogos más estudiados que vimos en la clase, y acá tengo ejemplos de 3 radiofármacos de terapia con 2 análogos distintos. Acá tenemos el TOC y acá tenemos el TATE, con distintos agentes quelantes y que tienen distintos radionucleidos. Acá tenemos el itrio 90, DOTA-TOC, acá tenemos el DOTA, acá tenemos el TOC, acá tenemos el 177 lutecio, DOTA-TATE, acá tenemos el 64 cobre, TETA-TOC, y todos ellos son radiofármacos que se unen al receptor de somatostatina subtipo 2, que está presente en las células, luego que se une, es internalizado y la radiación es capaz de agarrar y matar a la célula. Tenemos el lutecio, que fue yo les mostré, el lutecio dotatate, se utiliza porque es un metal con un periodo de semidesintegración de 6,7 días, es un emisor beta menos, que tiene una penetración máxima en el tejido de 2 milímetros, emite radiación gamma de baja energía y decae a hafnio 177. Acá tenemos el lutecio dotatate que les mostré en la diapositiva anterior, que se une a esos receptores de somatostatina tipo 2. Acá tienen una imagen del kit del radiofármaco. Y
Este radiofármaco tiene como efecto secundario que a las 4 o 6 semanas luego de que hicimos la terapia con lutecio dotatate, el paciente puede presentar toxicidad hematooncológica, que obviamente es reversible porque, ¿se acuerdan que yo les dije que el lutecio 177, si se desune del dotatate, lo que sucede es que va a agarrar e ir a hueso? Entonces, esa toxicidad hematológica es consecuencia de eso. Acá tenemos una imagen que yo se las mostré en la clase con Galio, que es de un paciente que se le hizo un galio dotatate previo a la terapia de tumores neuroendocrinos, y vemos esas manchitas negras presentes en los distintos órganos correspondientes a los tumores neuroendocrinos. Luego a los 3, 9 y 12 meses, luego de que hizo varias dosis de terapia con este radiofármaco, con el lutecio dotatate, y vemos cómo a los 12 meses disminuye el número de tumores presentes en los órganos. Ahora vamos a hablar de los radiofármacos que se utilizan en la terapia paliativa del dolor óseo. El dolor óseo es un síntoma que es común en las enfermedades metastásicas del cáncer, que se experimenta con distintas intensidades. El 30% de los pacientes durante el desarrollo de la enfermedad pueden agarrar y tener dolor óseo, y entre un 60 y un 90% de los pacientes que están cursando las últimas etapas de la enfermedad, o sea, del cáncer, sufren estas complicaciones. Esto lleva a que el paciente esté en dolor, tenga una mala calidad de vida, se restringen los movimientos y también disminuye la cantidad de horas que el paciente puede dormir. Entonces todo esto lleva a una mala calidad de vida del paciente y obviamente no es lo que queremos. El hueso es un lugar donde se suelen albergar células neoplásicas cuando el paciente tiene un tumor y suele hacer metástasis en otro. Por ejemplo, el cáncer de mama, de próstata o de pulmón suelen ser los los distintos tipos de cáncer que suelen hacer metástasis en hueso. El dolor óseo es la consecuencia de esa metástasis en hueso. Hay tejido en hueso que se está haciendo, que es el cáncer que está multiplicándose, y eso causa que se vaya destruyendo hueso y que vaya apareciendo ese dolor. El cuidado paliativo del paciente es muy importante en el tratamiento del cáncer, o sea que vamos a tratar de disminuir ese dolor lo más que se pueda. La Organización Mundial de la Salud ha realizado una guía para el tratamiento del dolor, por lo tanto, cuando el dolor es localizado y moderado, este puede ser tratado con analgésicos convencionales, pero como por ejemplo también se puede tratar con quimioterapia o bifosfonatos, pero a medida que el dolor va aumentando esto ya no es posible y hay que manejarlo con fármacos y hay que cambiar de estrategia. Entonces, la terapia de radiofármacos es una muy buena opción. Se introdujo en el 1942 para aliviar el dolor de las metástasis óseas, y tiene la ventaja sustancial que la terapia con radiofármacos disminuye la capacidad, o sea, incluye la capacidad de poder tratar simultáneamente distintos sitios de la enfermedad con facilidad de administración, porque se lo doy vía intravenosa y va a ir a todos los sitios donde el paciente tenga metástasis ósea. Lo puedo hacer cada distinta cantidad de tiempo, o sea, por ejemplo, cada 3 meses puedo volverle a hacer esta terapia, y puedo integrar la terapia de radiofármacos con alguna de todas estas terapias que vimos acá, y que las dos actúen en sinergia. Los radiofármacos que nosotros tenemos que utilizar para el tratamiento de las metástasis óseas tienen que ser radiofármacos que se acumulen en esos sitios de hueso. Entonces, los dos principales mecanismos por los cuales los radiofármacos se suelen incorporar a hueso
son o que el radionucleido que yo use sea perteneciente a la familia 2A de la tabla periódica, porque eso hace que el radionucleido que yo use tenga iguales características que el calcio, que se suele incorporar normalmente en la matriz del hueso para formar hidroxiapatita. Entonces, si yo uso uno similar, como por ejemplo un estroncio, tengo esa capacidad de que me sirve, o el radio también. Y cuando no uso un radionucleido que tenga similares características al calcio, lo que yo tengo que hacer es usar otro radionucleido y unirlo a un bifosfonato, a fosforunatos orgánicos que son capaces de incorporarse en la matriz del hueso. Y más o menos esas dos estrategias son las que vamos a ver en los radiofármacos que tenemos hoy. La gran mayoría de los que vamos a ver también son emisores beta menos 1, que va a ser un alfa, de baja energía. Los más empleados hasta el día de hoy son el 89 estroncio, el 153 amario, el 177 lutecio, el 186 renio y el 188 renio. Es necesario que tengan un periodo de semidesintegración que no sea ni muy corto ni muy largo. Es útil que tengan rayos gamma porque yo puedo hacer un seguimiento de esa terapia, puedo ver cómo va esa acumulación en hueso, dónde es que están los sitios de metástasis, y ver si tengo una buena unión del radiofármaco a esos lugares, y que tengan baja toxicidad en médula ósea, porque obviamente estoy tratando hueso, y el hueso dentro tengo la médula ósea, entonces yo no quiero comprometer la médula ósea mediante tratamiento, porque ya es un paciente complicado y estaría complicando más la situación. En esta tabla hay 3 radiofármacos aprobados por la FDA que se han utilizado para la terapia de dolor en hueso por metástasis. El primero de ellos es el estroncio 90, que se utiliza en forma de cloruro de estroncio, y fue la primera vez aplicado en el 1940, y recién en el 93 se aprobó el uso para las de metástasis óseas. Luego se aprobó en el 97 el samario 153 lexidronam, que es un bifosfonato que se utiliza para la terapia de los pacientes que tengan metástasis en huesos, que sea osteoblástica. Luego tenemos el radio 223, que se utiliza solamente en pacientes que tengan cáncer de próstata con metástasis en hueso, y que no esté comprometida ninguna parte de los órganos viscerales. Acá tenemos una tabla en la que se muestran muchos otros que se han desarrollado, porque hay una gran cantidad de ellos, pero yo les voy a mostrar solamente esos 3 que vimos. El estroncio, el cloruro de estroncio, 89, que se utiliza hace más de 50 años para la terapia. El estroncio, como habíamos visto, es un metal, es un elemento del grupo de los alcalinoterrios y muestra reactividad in vivo por el tejido óseo por su similitud con el calcio, que era la primera estrategia que habíamos visto para el diseño de los radiofármacos de este tipo. El estroncio 2 se une a la matriz de hidroxiapatita y se intercambia con el calcio más 2, que interactúa con los sitios de unión durante la calcificación. El estroncio tiene una energía beta menos máxima de 1,46 megaelectronvolts y media de 0,5. Suele tener como efecto secundario que se disminuyen, por ejemplo, el número de glóbulos rojos, o el número de glóbulos blancos, o el número de plaquetas en el paciente luego de su tratamiento, porque la radiación llega a médula ósea y hace que se produzcan menos células del sistema, células del grupo de los glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Entonces, esto es algo que nosotros no deseábamos.
Por eso es que la dosis de la radiación que se le da a este paciente no se puede repetir si no ha pasado más de 90 días desde la aplicación de una dosis a la otra, porque se sabe que más o menos 3 meses es lo que demoran los glóbulos rojos en volver a producirse y volver a un número normal. Entonces, justamente por este efecto que tiene sobre el sistema hematopoyético. Después tenemos el samario 153, que es un lantánido, que está utilizado para este tipo de terapia, unido a este fosfonato, cuyo nombre es etilendiaminotetramethildifosfonato. El samario 153 es un emisor beta menos que emite energías entre 0,7 y 0,8 megaelectronvolts. Tiene emisión gamma también, por lo cual se puede controlar la dosis y monitorear la unión del radiofármaco a los sitios de metástasis. Tiene un periodo de semidesintegración de 2 días aproximadamente. Las dosis que se utilizan suelen ser más o menos de 1 milicurie por kilo del paciente. También tiene el efecto adverso sobre la médula ósea. Y el fármaco se absorbe sobre la zona limítrofe entre el hueso y la metástasis y en los lugares periféricos a esta. Es un radiofármaco muy eficaz y que se obtienen muy buenos resultados. Acá tenemos el ejemplo de una foto o de una imagen tomada a un paciente que se le hizo este tipo de terapia y vemos acá todos los sitios que están en negro, son todos los sitios en los cuales se unió este radiofármaco que el paciente tenía metástasis. Acá tenemos otro bifosfonato que está unido a renio 186, que se llama ese ligando, el HEDP, que se llama hidroxietileno difosfonato. El renio 186 es un metal de transición con una energía beta menos máxima de 1,07 megaelectronvolts y promedio de 0,35, con un rango más o menos en tejido que penetra 1 milímetro. Tiene gamas también, que permiten tomar imágenes de ese paciente para ver cómo va la distribución del fármaco. El periodo de semidesintegración es de casi 4 días, es 3,7 días, lo que permite su fácil transporte. Se suelen utilizar dosis de 35 a 80 milicurie, y la toxicidad que produce en médula ósea depende obviamente de la dosis. Si yo le doy más dosis al paciente, voy a ver efectos más agudos de toxicidad en médula ósea, pero si la dosis es pequeña, no. La efectividad del tratamiento con este bifosfonato es entre un 60 y un 80%, o sea que tienen muy buenos resultados. Y por último, tenemos el 223 radio, que se utiliza en forma de cloruro de radio y que está indicado para pacientes adultos con cáncer de próstata resistente a la castración, con metástasis óseas en hueso y que no tenga metástasis viscerales conocidas. El radio también es parte de la familia de los alcalinoterres 2A, por lo tanto se va a imitar al calcio y se va a unir al hueso. El radio 223 es un emisor alfa con un periodo de semidesintegración de 11,4 días y un rango de penetración en el tejido de más o menos 0,1 milímetro. Su rango es limitado porque tiene una alta energía de transferencia lineal y esto hace que mate las células cancerosas sin irradiar el resto de los tejidos, como por ejemplo médula ósea, que era lo que veíamos que se nos venía irradiando con el resto de los radiofármacos. El radio decae hasta el plomo 207 mediante distintos hijos, como vemos acá en esta serie. El radio imita el calcio, se acumula en áreas de metástasis óseas, forma complejos con hidroxiapatita ósea. No necesito ajustar la dosis en pacientes que tengan insuficiencia hepática o insuficiencia renal, ya que no se va a acumular en esos huesos, en esos riñones,
entonces no voy a tener irradiación innecesaria en otros tejidos, en otros órganos. Puede tener efectos de supresión de la médula ósea, pero tiene mucho menos con respecto a los fármacos que vimos anteriormente. Y por último, vamos a hablar de la radiosinobectomía. Hay distintas enfermedades que producen la inflamación de las articulaciones, es muy común, y muchas de estas se pueden tratar mediante esta técnica, la radiosinobectomía, para detener la progresión de la enfermedad y mejorar la función del articular y obviamente el movimiento del paciente. La radiosinobectomía es una terapia en la cual se le inyectan partículas de material radioactivo dentro de la articulación del paciente que hay que tratar porque está inflamada, porque el paciente tiene sinovitis, es una inflamación del tejido que recubre la articulación. Entonces, la radiosinobectomía está indicada para pacientes que tengan dolor en las articulaciones porque hay una inflamación en esa articulación. Entonces, acá tenemos un dibujo de una articulación normal. Tenemos la membrana sinovial, tenemos el cartílago acá y tenemos líquido sinovial. En una articulación que está inflamada, tenemos infiltración de células del sistema inmunitario, se ve que el líquido sinovial hay mucha más cantidad, la membrana sinovial también se espesa, se pone más gruesa, tiene más cantidad de células debido a esa infiltración de células del sistema inmunitario. Y causa una hinchazón y una erosión del hueso y del cartílago, produciendo que la articulación se mueva menos y que duela más. Entonces, la radiosinobectomía está indicada para la gente que tiene artritis reumatoidea, artritis reactiva crónica, sinovitis billonodular, hemartrosis en pacientes que tienen hemofilia, o artrosis o osteoartrosis activa, que son todas enfermedades en las cuales hay inflamación en las articulaciones y que no se pueden parar fácilmente. ¿Qué ventaja tiene la radiosinobectomía frente a otras terapias? Es que es un procedimiento de mínima intervención en el cual el paciente es ambulatorio, no necesita ni cirugía ni anestesia, se le inyecta el radiofármaco dentro de la articulación y el paciente ya se puede ir a su casa, no necesita casi rehabilitación porque no es un procedimiento invasivo. La dosis que recibe de radiación es mínima, entonces tampoco lo tengo que dejar internado por varios días, sino que lo puedo dar de alta, porque la radiación además va a estar confinada a esa articulación. Puedo además hacer el tratamiento de varias articulaciones simultáneamente, y casi que no posee efectos secundarios. ¿Con qué hago yo la terapia? Con un coloide, con una sustancia que es una suspensión, que tiene unas partículas de un tamaño que son retenidas en la articulación. Esas partículas, ese coloide, es fagocitado por los macrófagos que se encuentran dentro de la articulación. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que teníamos células del sistema inmunitario causando la inflamación, entonces esos macrófagos se van a fagocitar los coloides y van a morir por la radiación. Entonces, la cantidad de células presentes en esa articulación va a disminuir la cantidad de líquido sinovial también presente, que es por el infiltrado de células que se encuentra ahí, es que también hay más cantidad de líquido. Entonces, se va a destruir todas esas células que causan ese proceso inflamatorio, entonces va a agarrar, disminuir la actividad inflamatoria, disminuir el dolor. Los radiofármacos que están aprobados para el tratamiento de con radiosinobectomía suelen ser emisores betamenos que forman un coloide con un tamaño de partícula entre 1 y 10 micras.
Entonces, los que están más utilizados, porque están comercialmente disponibles, son el itrio 90 en forma de coloide de citrato, el 186 renio con sulfuro de renio, también coloide, el herbio 169 en forma de citrato. Entonces, se utilizan 3 radionucleidos distintos, con un ligando que forma el coloide distinto. Todos ellos tienen un periodo de semidesintegración bastante distinto entre sí. El itrio 90, 2 días, el renio 186 casi 4, el herbio casi 10 días. Todos emiten beta menos. Tienen un rango, el itrio 90 es el más grande, pero el herbio es el más chiquito de ellos, en 12, 3 o 1 milímetro. Entonces, el itrio 90 citrato se utiliza para articulaciones grandes como son las de la rodilla. El renio 186 se utiliza para articulaciones de tamaño medio como son un hombro, un codo, una cadera. Y el herbio 169 para las que son de dedos de las manos y los pies. ¿No? Y por acá terminamos.